de ese amor que no tiene comparación, del amor de Dios, del amor de Jesús, del amor de Él. Quiero hablarles a ustedes. Hemos sido creados por Él, hemos sido formados por Él y hemos sido salvos por Él, y vamos a estar con Él. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. De ese tema quiero compartirles el amor incomparable. Yo sé que en esta tierra tenemos esas fuentes de amor que tanto apreciamos: el amor de mamá, el amor de papá, el amor de la esposa, el amor de los hijos, el amor de la familia. Sí, es un amor precioso, pero el amor incomparable, el amor por excelencia, es el amor de Jesús. Y quiero que usted se prepare para que podamos ver cómo es el amor de Jesús según la palabra de Dios. Para empezar, quiero decirles que hace más de 2020 años, quizá aproximadamente unos 2023 años, y no estoy confundido, es que nuestro calendario está un poco atrasado, pero dejémoslo en hace más de 2020 años, un viernes como este, cuando eran las 12 del mediodía, de 12 a 3 de la tarde, dice la Biblia que oscureció. Dice la Biblia que se hizo tinieblas, porque los pecados de cada uno de nosotros estaban sobre Él, sobre Jesús, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero quiero que vayamos a Colosenses en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 10. Oiga lo que dice la palabra de nuestro Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oigan esto, la base, dice Pablo: cuidado, que nadie les engañe con alguna filosofía fuera de la fe, que nadie los engañe con cosas que están en contra de la palabra, porque hay muchos engañadores. Pero dice la palabra, porque dice conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora oiga lo que dice: porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él. Dice la palabra que usted y yo estamos completos en Jesús, completos en Él. No nos hace falta nada, porque lo tenemos a Él. Con Él lo tenemos todo. Ahora, Pedro dijo unas palabras tan maravillosas en San Juan capítulo 6, versículo 68. Oiga lo que dijo el apóstol Pedro. Dijo: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fuera de Jesús no tenemos a nadie. Estamos completos en Él. ¿A quién más vamos a ir si estamos completos en Él? Completos en Jesús. Me encanta tanto lo que dice Isaías, hablando de este Viernes Santo, hablando del sacrificio de Jesús, hablando del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Oiga lo que dice la palabra de nuestro amado Señor. Isaías capítulo 53, versículos 3 al 12. Por favor, ponga mucha atención, porque no es una Semana Santa más. Este pasaje tiene vida. Habla de una profecía que se cumplió en el Nuevo Testamento acerca de la muerte de Jesús. Muchos años antes, cientos de años antes, se dio esta profecía. Oiga lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado
y no lo estimamos. Ciertamente, mire lo que hizo el sacrificio de Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire el sacrificio de Cristo. Mire lo que significó su muerte. Tanto nos ama, ¿verdad? Tanto nos ama, que Él se entregó por usted y por mí. Por eso es cuando nosotros debemos de, por eso es que me bendice estar bajo su gracia, bajo su amor, porque la salvación no es por obras, aunque hay que hacerlas. Pero mis obras no me salvan, son una responsabilidad como creyente, como cristiano. Quien me salva es Él, porque Él tomó mi lugar. Dice que fue molido por nuestras rebeliones. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y para los que están enfermos, dice la palabra, y por su llaga fuimos nosotros curados. A los que están padeciendo necesidad de sanidad, a los que están padeciendo de alguna enfermedad, a los que tienen algún hijo, alguna hija enferma, algún hijo, alguna situación en su cuerpo. A lo mejor tiene gripe y ya se alarmó y dijo, a lo mejor es coronavirus o algo por el estilo. Y aunque tuviera el coronavirus, yo sé que Dios, dice su palabra, por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. No hay enfermedad que Jesús no pueda cambiar, que Jesús no pueda sanar, que Jesús no pueda quitar. Él lo puede hacer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra vez, lo que significa la Semana Santa es eso, que Él murió por nosotros, que Él dio su vida por nosotros en esa cruz. Oiga lo que dice la palabra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Oiga, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Sabe qué estaba diciendo? Que en los ricos, con los ricos, dice la palabra, fue su sepultura. ¿Sabe qué significa eso? Dice, dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Sabe por qué? Porque fue en una tumba de lujo, ahí en el monte de la Calavera, ahí, que no era de él, hasta eso era prestado, hasta eso le prestaron. Oiga lo que dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Oiga esto. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
qué sacrificio precioso, ¿verdad? Un sacrificio de Jesús hermoso. Un sacrificio de Jesús glorioso. Ahora, mire su Biblia en el Evangelio de San Juan 3, porque le quiero hablar de la conversación más hermosa que puede existir en la palabra de Dios. Una conversación que tuvo el privilegio un hombre llamado Nicodemo platicar con Jesús. Lo fue a buscar, así como nosotros debemos hacerlo, ir a buscarle a él. Fue de noche desafiando la religiosidad, fue de noche desafiando el qué dirán, fue de noche quitando el orgullo, fue de noche despojándose de todo peso, fue de noche sabiendo que el que lo iba a atender le iba a solucionar aquella necesidad que había en su corazón. Oiga lo que dice San Juan 3, seguramente ya lo tiene usted. Yo le puse como título arriba del pasaje, la conversación más hermosa. Oiga esto, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal en los judíos, o sea, una persona importante en la religión judía. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie. ¿Qué señales? Nicodemo había escuchado que Jesús estaba sanando enfermos, que estaba devolviéndole la vista a los ciegos, que estaba haciendo sanidades, que estaba liberando a los endemoniados, que estaba convirtiendo el agua en vino. Nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él, dice la palabra. Respondiendo Jesús, Nicodemo a lo mejor estaba esperando que le dijera, Nicodemo, ya eres salvo. Que Jesús se volteara y le dijera, bienaventurado eres Nicodemo, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Eres salvo, vas a estar conmigo. No le dijo eso. Al contrario, oiga lo que le dijo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire lo que le dijo. ¿Sabes algo? Esto no es cuestión de religión. Tienes que nacer de nuevo. Por eso nuestra relación con Jesús, para que ese sacrificio en la cruz del Calvario tenga en nosotros, en usted, que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, o usted que se alejó de los caminos de Dios, para que en su vida tenga efectividad, ¿sabe qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Eso dice la palabra. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo en esta charla empieza otra vez a decir, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Nicodemo empieza a recapacitar de una forma humana y él empieza a decir, no, entonces, ¿cómo puede hacerse esto? Eso es lo que él dice. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puede darse esto? Hermano amado, eso es lo que le dice. Y me gusta mucho, porque el pasaje de esta palabra le dice Jesús, ¿sabes? Tienes que nacer de nuevo. Y le dijo, el que no nace de nuevo, del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Eso le estaba diciendo. No puede. Definitivamente no puede. Ahora, oiga esto. Por favor, vea lo que el Señor le está diciendo. Oiga, en Juan capítulo 3 dice la palabra. Mire esto. Respondió Jesús. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero Nicodemo en el versículo 4 le dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Siempre me ha gustado comparar esto porque se recuerda usted, ¿quién no ha visto el Chapulín Colorado?
Y cuando se toma sus pastillas de chiquitolina, ¿verdad? A lo mejor Nicodemo dijo, habrá algo para hacerme pequeñito, y además eso solo era una disminución de cámara, ¿verdad? Hablo del chapulín colorado, un efecto. Y Jesús le dijo, no hombre, no es así la cosa. El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Le estaba diciendo, ¿sabes, Nicodemo? Tienes que nacer del agua y del espíritu. Sí, no te maravilles, le dijo en el versículo 7, que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios nos lleva a donde Él quiere. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel, eres una persona religiosa y no sabes esto. De cierto, te digo que lo que hablamos, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Mire lo que le está diciendo, el Hijo del Hombre. Y le empezó a decir de una vez, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora oiga esta palabra porque me encanta. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabe por qué estaba comparando eso? Porque todo aquel que veía la serpiente de cobre, ¿se recuerda? Las serpientes estaban mordiendo, pero quien veía hacia arriba era salvo, era sano. Ahora le dice, el que me ve a mí, porque es necesario esto, que yo sea levantado, yo muera, pero sea levantado. Estaba hablando de su resurrección. Entonces dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo por mucho tiempo en mi vida cristiana siempre quise saber a quién le dijo Jesús este pasaje hermoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Siempre quise saberlo y me metí a investigar y me bendijo tanto que el Señor sentó a Nicodemo, o a lo mejor estaban parados, no lo sé. A lo mejor estaban tomando algo, a lo mejor estaban compartiendo algo, pero el Señor con tanto amor le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Seguramente Jesús le estaba diciendo a Nicodemo lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y le señalaba a Nicodemo, que en Él cree, tenga vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Tenga vida eterna. Pero dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y oiga lo que sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que usted y yo seamos salvos por Él. ¿Qué significa el que Jesús haya venido a morir por nosotros? Para que usted y yo fuésemos salvos por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué hay que hacer ahora, mis estimados? Bien, hoy es viernes y estamos en las 8 de la noche. Hoy es viernes, Viernes Santo, como aquel viernes que el Señor entregó su vida. Murió por usted, murió por mí. ¿Sabe qué dijo Él en la cruz? Cuando los dolores del sufrimiento habían estado sobre Él, y cuando los pecados de todos nosotros estaban sobre Él, y llegó su hora, ¿sabe qué dijo? Dijo en San Juan capítulo 19 versículos 28 al 34. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Él dijo, tengo sed. Mire, tengo sed.
y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Otra vez, obra completada. Consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, o la cabeza, entregó el espíritu. Entregó. Hermano amado, ahí en la cruz, él dijo: consumado es. Consumado es. Dio su vida por usted, dio su vida por mí, dio su vida por nosotros, para que fuésemos salvos, para que podamos tener paz aún en este tiempo, en medio de la aflicción, en medio de la limitación, en medio de que aquí en Guatemala, por ejemplo, nosotros no podemos salir. Si yo salgo a la calle en este momento, me capturan y estoy una noche preso, o 2 noches, lo que sea, el tiempo. No podemos ir a un supermercado, obviamente, no se puede. A partir del día lunes, todos en prevención, y hagámoslo en el nombre de Jesús. Tenemos que usar nuestra mascarilla para proteger a nuestra familia, para proteger a los más débiles, que son los ancianos, los niños. Hagámoslo, y para guardarnos nosotros también, para la gloria de Jesús. Entonces, él dijo: consumado es. Ahora, ¿qué significa consumado es? Significa que ahora Él es nuestro sanador. Y le hablo a usted que está pasando por una situación de enfermedad difícil. Le hablo a usted que está pasando por la prueba, a lo mejor por la prueba del coronavirus. Solo es una prueba, lo declaramos en el nombre de Jesús. Si el Rey de Gloria permitió que llegara a su vida, es porque sabe que usted aguanta. La Biblia dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Amén. Amén. Eso es lo que Él dice. Él es nuestro sanador. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Él es nuestro proveedor. En medio de esta crisis, Él nos proveerá. Él nos alimentará, como a los cuervos que usó para llevar comida a Elías. De Dios viene la bendición, pero de que no nos va a dejar, no nos va a dejar. De que Él va a proveer, Él va a proveer. Y imagínense, y Dios va a usar a gente linda, gente preciosa, para bendecirlo, para bendecirnos. Vamos a bendecir. Y usted va a ver qué rico es bendecir, delicioso es bendecir. Él es nuestro restaurador, para Él no hay nada imposible. Él dice que Él quien perdona todas nuestras rebeliones, quien sana todas nuestras dolencias, quien nos corona de favores y misericordias. Y sabe una cosa, para Dios no hay nada difícil. Esto lo dice Lucas 1:37. Jesús, el amor, ese amor precioso, ese amor incomparable, es el que ahora usted y yo disfrutamos, el amor de Jesús. Quiero pedirle que oremos, quiero pedirle que clamemos, quiero pedirle que usted me envíe sus peticiones de oración, y vamos en el nombre de Jesús a darle lectura a esas peticiones. Me he comprometido en una cadena de oración con amigos que el Señor nos ha permitido tener en los Estados Unidos, para que usted me ayude a orar por sanidad, porque hay muchos de nuestros paisanos que están pasando situaciones difíciles, que están pasando situaciones duras.